Fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión, una tienda abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier ritmo puntual, partidista, ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Este día, 11 de septiembre, es significativo por muchísimas razones. Tal día como hoy, pero en 1973 se produce un cruento golpe de Estado en Chile y se instaura la dictadura de Augusto Pinochet. Este fue un golpe de Estado que polarizó hasta el día de hoy a la sociedad chilena. Y creo que hay un aspecto que es prudente recordar en esta Venezuela del año 2020. Aquellos que creen que generando un quiebre en la Fuerza Armada, los militares van a tomar el poder y después le van a decir a los civiles, vengan para acá, siéntense aquí, que este sangrero lo hicimos derramar, era para regalarles el poder a ustedes y ponérselos en sus manos. Bueno, en 1973 en Chile hubo políticos que creyeron eso y tuvieron después, muchos años después, que luchar y combatir contra la dictadura militar para poder lograr una salida civil. No estoy emitiendo opinión, estoy simplemente refiriéndome a la historia. También un 11 de septiembre, pero del año 2001, se produjo el brutal ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York, lo cual le dio un giro completo a la historia de la lucha de la humanidad contra el flagelo del terrorismo. Todas estas cosas ocurrieron un 11 de septiembre, tal día como hoy. En nuestro país tenemos una importante cantidad de informaciones que inundan esta madrugada del viernes 11 de septiembre. Una buena noticia dentro de tantas noticias aciagas. Está en libertad plena el médico el cirujano maxilofacial Alexis Arrieta. Como todos sabemos, fue detenido en una circunstancia indignante. William Arrieta fue detenido en una circunstancia indignante en Puerto Ordaz. El doctor Arrieta estaba protestando por irregularidades en el suministro del combustible de gasolina y fue no solo detenido, fue apaleado. Fue objeto de una brutal golpiza por parte de agentes policiales. El resultado de su presentación en audiencia preliminar fue la libertad plena y el Ministerio Público emitió orden de aprehensión contra varios funcionarios que participaron en el irregular procedimiento contra este médico, que por cierto, además de su condición de profesional de la salud, es un ciudadano ejemplar por varias razones, por su voluntariado cívico, su ayuda a las comunidades indígenas, su ayuda a los niños enfermos. Esta es la información que tenemos. Audiencia de presentación, tal y como me corrigen por acá un oyente a través de Periscope. Muchísimas gracias. Esta es, repito, una noticia positiva en un contexto de muchas otras noticias complejas, complicadas. Ahora, ¿cómo estas informaciones son digeridas por la opinión pública? Es exactamente el ámbito electrónico, las redes sociales, el espacio ideal para procesar lo que es la reacción de la ciudadanía frente a la información económica, frente a la información política, o por el contrario, este es un filtro importante, pero a veces inadecuado. A veces no es el reflejo perfecto, exacto
de lo que es ciertamente el perfil de la opinión pública. Hoy vamos a conversar sobre eso porque tenemos en línea al doctor Félix Leonardo Seijas. Él es presidente del Instituto Delfos y este instituto acaba de terminar un estudio de campo reciente. Destaco la palabra estudio de campo. En estas condiciones del país, no solamente por el tema de la inseguridad, sino además por el tema de la pandemia, hacer investigación de campo es realmente complejo, es realmente difícil. Muchísimas casas encuestadoras han optado por utilizar como unidad básica de información la entrevista telefónica, lo cual implica un riesgo y un sesgo importante en la calidad de la información. Este estudio levantado por el Instituto Delfos, su trabajo de campo se produjo en la primera quincena de agosto, tuvo como unidad básica de información las entrevistas realizadas en hogares. Esto le da un valor realmente importante a esta investigación. Quisiera que fuera el propio Félix Leonardo Seijas quien nos indicara cuáles son los hallazgos más importantes en esta investigación. Doctor Seijas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, Chugo. Sí, efectivamente es un estudio que se hizo del 8 al 13 de agosto, es decir, ya tiene un mes. Se puede ver reciente, pero en este país donde las cosas ocurren atropelladamente cada día, pues bueno, ya hay algunas cosas que han sucedido, que han podido impactar la opinión pública en algunos aspectos. Bueno, y eso lo podemos hablar, cuáles serían esos aspectos, pero en todo caso es un estudio hecho en ciudades principales. No es un estudio hecho a nivel nacional, sino en ciudades principales. Estas ciudades son Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, Barcelona, Puerto La Cruz y Ciudad Guayana, que Ciudad Guayana está compuesta por Puerto Ordaz y San Félix. Son 650 entrevistas. Este es un estudio, como tú bien dices, que se hizo en los hogares. Y bueno, diferentes cosas, ¿no? Una es que ya lo que se viene midiendo de manera constante el país, este es un país que tiene aproximadamente un 30% de personas afectas al chavismo, y este 30% se divide en aproximadamente dos bloques. Uno que son personas, lo que llamamos chavismo duro, es un chavismo que está con Maduro, que apoya a Maduro. Y está otro pedazo, otra mitad de este chavismo, que es un chavismo crítico, un chavismo que dice ser descontento con Maduro. Aquí estamos hablando de autoidentificación política, es decir, lo que la gente dice de manera explícita, cómo se autodefine de manera explícita. Y tenemos otro, aproximadamente 35%, que es opositor, que dice de manera explícita ser opositor, donde también aproximadamente dos grupos también del mismo tamaño. Uno que es el chavismo duro, el chavismo que dice apoyar al liderazgo, y otro chavismo que dice no apoyar al liderazgo, los opositores duros, sí, y los opositores que no apoyan al liderazgo. Correcto. Y bueno, y el resto del país, aproximadamente el 35%, dice no encontrarse en ninguno de esos dos grupos, no se autoidentifica con ninguno de esos dos grupos. Entonces, bueno, el estudio avanza, son diferentes cosas las que se van estudiando. Primero, la evolución de la pandemia, si la gente piensa que está en aumento o está en retroceso. Pues hace un mes la gran mayoría del país, el 80%, decía que la pandemia estaba en aumento, un 10% decía que estaba estable, y si lo vemos estas cifras por autodefinición política, bueno, es más o menos parejo, es decir, todas las personas la mayoría piensa que la pandemia iba en aumento, y que las cifras que decía el gobierno, o que dice el gobierno, los reportes que dice el gobierno, son reportes que el 60% dice que no son ciertos, es decir, que no dice la verdad, independientemente que piense que son más o menos. Un 60% dice que no dice la verdad. Si lo vemos por autoidentificación política, dentro del chavismo incluso hay una cifra que es aproximadamente un 35% entre los dos, entre todos los chavistas, aproximadamente un 35% que dice que los reportes no son ciertos, es decir, la tercera parte del chavismo tampoco cree los reportes. Dentro de la oposición, por supuesto que este número es mayor, este porcentaje es mayor, pasa
ya del 80%. Cuando entramos en el tema electoral y se le pregunta a la gente si cree que existen condiciones electorales o no para estas elecciones del 6 de diciembre, bueno, un poco más de la mitad en el país dice que no existen condiciones. Acá hay una diferencia importante por bloque o por autodefinición política. El chavismo globalmente es aproximadamente un 30%, los que dicen que no existen condiciones, es decir, de nuevo cerca de un tercio del chavismo considera que no existen condiciones para esta elección, y dentro de la oposición esta cifra aumenta de manera importante, y dentro de los que no se autodefinen también es más de la mitad, casi un 60%, las 3/5 partes, los que dentro de los que no se autodefinen por ninguno de los bloques, que piensan que no existen condiciones. Y dentro de la oposición, pues esta cifra es aproximadamente un 80%. Luego se le pregunta a la gente sobre la si piensa que debe participar o no la oposición dentro de estas elecciones. Un tercio, bueno, aquí hay se le pregunta si está muy de acuerdo, si está algo de acuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo. La mayor intensidad, que es el muy de acuerdo, aproximadamente un tercio de la población dice si estar de acuerdo, un 20% del chavismo está muy de acuerdo con que no participe, y dentro de la oposición es aproximadamente la mitad, aproximadamente el 50% dice que está muy de acuerdo con que no participe la oposición. El resto pues está entre algo de acuerdo o en desacuerdo. A ese 50% le podemos sumar aproximadamente un 20% que dice que está algo de acuerdo. Esto nos daría a más o menos un 70% que de alguna manera dice estar de acuerdo dentro del mundo opositor. Luego ya se hacen las preguntas directas, ¿no? Si está dispuesto a votar o no en estas elecciones parlamentarias. Una vez ya este estudio, ya se sabía que el G4 y otros 23 partidos se habían pronunciado por no participar. Bueno, el resultado es si estaría seguro, muy seguro, algo seguro de ir. Los que dicen estar muy seguros es aproximadamente el 27% de la población. También hay una muy grande diferencia entre los bloques políticos. Dentro del chavismo duro es casi el 70% de los que dicen estar muy seguros de ir a votar, pero dentro del chavismo blando esta cifra se reduce a un 40%, es decir, el chavismo blando un 40% dice estar muy seguro, el resto lo duda. Dentro de la oposición la cifra se redujo bastante. Luego estos son estudios continuos que se hacen. Los estudios anteriores a mostraba que dentro de la oposición, pues si el G4 decía que iba a participar, es decir, Guaidó y quienes le apoyan, las cifras eran importantes, pasaban del 50%. Bueno, esto ahora se reduce a aproximadamente un 13-14% de los opositores que dicen que sí irían a votar una vez que se ha hecho el anuncio del G27. Luego ha surgido la propuesta de Capriles. Esas cifras las tendremos muy pronto, no tenemos todavía medición de ellas, pero deben haber impactado esto en algo. No sabemos todavía qué tanto puede haber impactado. Luego está el tema de la postergación de las parlamentarias por el COVID-19, si las personas piensan que se debe postergar o no la elección. Más de la mitad, cerca del 60%, piensa que sí se deben postergar. Esto también es interesante por bloques, porque dentro del mismo chavismo aproximadamente un 35%, mejor dicho, es decir, poco más de un tercio del chavismo piensa que sí se deben postergar estas elecciones por el tema del COVID. Cerca de un tercio del chavismo tiene miedo de ir a votar en medio de una situación de pandemia. Dentro de la oposición estas cifras, por supuesto, aumentan mucho más, aproximadamente un 80% de los opositores lo que piensan que se debe postergar, y un poquito más del 50% dentro de los que no se autoidentifican con ninguna de estos dos bloques piensa que sí se debe postergar la elección. Es decir, hay una sensación de que estas elecciones deben ser postergadas, una sensación importante dentro de la población. Luego se le preguntaba a la gente sobre la continuidad de la Asamblea Nacional, algo que está en el ambiente, si estaba de acuerdo o no con esta tesis de una posible continuidad de la Asamblea Nacional actual vigente, y aproximadamente un 30% de la población está muy de acuerdo con esta posición.
también hay diferencia entre bloques políticos. Sin embargo, dentro del mismo chavismo, aproximadamente un 23%, se acerca de la cuarta parte del chavismo, está de acuerdo con esa continuidad. Dentro de la oposición esta cifra sube a un 40%, es decir, solamente un 40% está de acuerdo con esa postura. Esto quiere decir que solamente el 60% tiene algún tipo de duda sobre esta idea de la continuidad. Dentro de las personas que no pueden ir en bloque, esta cifra es aproximadamente un 35%. Estamos conversando con el doctor Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos, que realizó el mes pasado una importante investigación de tipo cuantitativo. Insisto, para mí es muy importante que esta investigación tenga como unidad básica de información la entrevista en hogares, no es entrevista telefónica, no es entrevista en la calle, a boca de metro, no, es entrevista en hogares, lo cual incrementa el valor de la investigación porque permite hacer una adecuada estratificación de carácter social de los entrevistados. Voy a rogarle al doctor Seijas que por favor aguarde en línea. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno quisiera que nos hablara acerca de eso que llamó algunas diferencias, porque ciertamente la investigación nos refleja cosas muy interesantes. Nos habla de un bloque chavista donde hay chavistas duros que apoyan al presidente Maduro y hay chavistas que no lo respaldan o que son críticos frente a su gestión. Lo mismo pasa con el liderazgo opositor, pero una cifra superior a cualquiera de estos dos bloques independientemente considerados no se identifica con ninguno. Un 38% no se identifica con ninguno. Hay también un dato curioso. Cuando se ve la disposición a participar, es levemente mayor, 50 punto tanto, la cantidad de gente dispuesta a participar en elecciones, sobre un 49 punto tanto que no estaría tan dispuesta a hacerlo. Sin embargo, luego cuando se le pregunta a la muestra si estaría de acuerdo con la prolongación del mandato de la Asamblea Nacional, tan claramente mayoritario esta posición. Entonces, son elementos contradictorios, repito o insisto en un punto, no es una contradicción de la encuesta, es una contradicción que está en la calle. Entonces, para que nos hable sobre ese tema, sobre cómo se mueve la opinión, volveremos al retorno de la pausa comercial con el doctor Félix Leonardo Seijas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Lo hacemos con nuestro invitado de esta madrugada, el doctor Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos, investigador de los flujos de la opinión pública venezolana. Comentábamos al final del segmento anterior cómo, por ejemplo, en materia de opinión pública, es decir, hay gente que, por ejemplo, está de acuerdo con ir a votar,
pero si le preguntas a esa misma gente si está de acuerdo con la permanencia de la actual Asamblea Nacional, dice también estar de acuerdo con ello. Hablábamos también de la cantidad de personas que no se definen en un bloque o en el otro superior a los bloques independientemente considerados. Pero cuando vemos temas como la pandemia, ahí vemos sí mayor consistencia. Es claramente mayoritaria la cantidad de gente que ve la pandemia creciendo, no controlada, que cree que hay que posponer las elecciones en virtud de la pandemia y que mayoritariamente desconfía de la palabra del gobierno, de los datos del gobierno, que el gobierno hace público sobre este tema. Doctor Seijas, ¿cómo cree usted que puedan evolucionar estos elementos? Ayer mismo el señor Maduro Moros decía que esperaba para tener controlada a finales de septiembre, aplanada la curva, por cierto, sin mostrar ningún elemento que permita compartir con él esa confianza. Y el señor Jorge Rodríguez, en un evento público, reiteró ayer que aquí habría elecciones, llueve, truene o relampaguee. Estas opiniones políticas podrán encontrar mayor o menor resistencia en las próximas semanas o meses. Bueno, eso va a depender de cómo evoluciona la pandemia, de cómo la gente percibe que la pandemia va evolucionando. En la medida en la que la situación se mantenga como hasta ahora, hay una cantidad importante de personas que no están asistiendo, de eso también tenemos cifras, que no están asistiendo a centros de salud cuando sospechan que tienen el virus, porque le temen entrar en estos centros de salud, sentirse en un sitio donde sienten que las condiciones no son las adecuadas. Entonces, a menos que tengan síntomas severos, no se están presentando, ni siquiera hacerse la prueba. Bueno, pero mientras se mantenga algo que no sea visible, que la gente no sienta que la propaganda y, bueno, una parte de la población sentir que, bueno, se puede salir, se puede... Ahora, el tema de una elección, pues claramente causa temor entre las personas, ¿no? Si este temor aumenta, si este temor lo logran reducir, pues bueno, es algo que está por verse, pero va a depender mucho de esa percepción. Las academias en su nuevo informe, hablan de la posibilidad de que esto aumente hacia noviembre y diciembre. Bueno, depende de algunas variables, pero hay que verlo, ¿no? En cuanto al tema de la disposición a participar en las parlamentarias, fíjense que dentro de la oposición, es poco, el porcentaje es aproximadamente un 13% que dicen que estarían muy seguros de ir a votar en esas parlamentarias. Y si luego vamos al tema de si está de acuerdo o no con la continuidad, bueno, más o menos es ese el mismo porcentaje que dice estar muy en desacuerdo con la continuidad, es decir, un porcentaje similar. De los que dicen que sí estarían muy dispuestos a ir a votar, son los mismos que dicen que están muy en desacuerdo con el tema de la continuidad. Es decir, hay bastante relación entre estas cifras. Pero de nuevo, bueno, hay que esperar para la evolución de estas cifras, hay que esperar cómo evoluciona también la pandemia en el país. Estamos conversando con el doctor Félix Seijas, presidente del Instituto Delfos. Señalaba usted que este estudio fue levantado antes de que se produjera a posición, digamos, disidente o disonante del exgobernador y ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Noto en este cuadro de la investigación, donde dice percepción sobre la fortaleza de la unidad opositora, que un rango bastante amplio de opinión piensa que esta unidad opositora es o igual de débil o mucho más débil que antes. El porcentaje que piensa que es más débil que antes es superior al 45%. El porcentaje que piensa que es igual de débil es superior al 26%. En total, bueno, más de 2/3 partes de la muestra piensa que la unidad opositora es extremadamente frágil. ¿Cómo cree usted que esto será impactado por estas nuevas realidades?
Bueno, por supuesto que esta percepción se va esta percepción va a crecer con lo que ha ocurrido con el tema Capriles, más allá de juzgar si es algo conveniente, si no es conveniente, pero más allá de eso, es claro que hay fracturas dentro de la unidad, hay desacuerdos dentro de la unidad que si bien hasta ahora se habían mantenido algunos de ellos, ya habíamos visto otras manifestaciones, pero de otro tipo, ¿no? Al respecto, pero ya un factor tan importante como lo es Capriles, es decir, Capriles no es Parra, Capriles no es Brito, Capriles es uno de los opositores que tiene un peso específico por toda su trayectoria, difícilmente puede ser acusado de haber pactado de alguna manera con el gobierno. Si tiene un peso importante dentro de lo que es la oposición, bueno, es claro que hay fracturas que la unidad está teniendo ciertos problemas, ¿no? Estas cifras entonces se pueden incrementar. Sí, son cifras bastante altas. Las personas que piensan que la unidad está más débil o igual de débil, es decir, que ya pensaban que estaba débil, por supuesto esta cifra es un poco menor dentro de la oposición dura, pero siguen siendo cifras importantes que en los nuevos estudios deben aparecer posiblemente un poco más afectadas. Finalmente, estamos conversando con el doctor Félix Seijas, presidente del Instituto Delfos, a propósito de un muy importante estudio cuyo trabajo de campo se realizó en la primera quincena del pasado mes de agosto. Hay un tema que es clave acá, que es la disposición a protestar. Háblenos, por favor, de los hallazgos de la investigación sobre este tema, porque de alguna manera se conecta también con lo que decíamos anteriormente a propósito de la fortaleza de la unidad opositora. Para ayer mismo el presidente Guaidó había convocado a una jornada de movilización de calle que terminó consistiendo en un modesto evento en el interior de la Federación Médica Venezolana. ¿Qué elementos ha investigado? Sí, la disposición a protestar se mantiene, por supuesto que ha estado mucho más alta en otros momentos, pero se mantiene alta. Estamos hablando de cerca de la cuarta parte que dice tener de la población, un sexto más bien de la población, que dice tener mucha disposición a participar, otra sexta parte dice tener algo de disposición a participar, pero si lo vemos dentro de los cuadros opositores, dentro de la oposición que no apoya el liderazgo, estamos hablando de aproximadamente un 30%, dentro de la oposición que sí apoya el liderazgo hay un 42-43% que dice estar muy dispuesto, y algo dispuesto hay otro cerca de un 30% adicional, es decir, cerca del 70% dice tener alguna disposición a protestar. Estas son cifras importantes. Esto también demuestra que, bueno, la energía está allí, solo que está en un estado latente porque por dos motivos. Bueno, básicamente es una misma historia, ¿no? Es un tema de costo. Yo salir a protestar y hacerlo de verdad, bueno, eso tiene un costo. En la medida en la que yo siento que este costo aumenta, pues puedo tener ganas, pero necesito tener más certeza de que ese riesgo que voy a correr realmente vale la pena correrlo, es decir, puede generar algún tipo de resultado. Entonces, el tema de la pandemia, por supuesto que aumenta el costo de salir a protestar, es decir, el miedo de salir a protestar, y bueno, sin embargo, ahí están las ganas, digamos, para que estas ganas se manifiesten necesitan encontrar un verdadero motivo, sentir que vale la pena salir y hacerlo. En situación de pandemia ya vimos que hay bastante miedo sobre la pandemia, sabemos que incluso pues, la mayoría de las personas piensa que se debe postergar la elección por el tema pandemia. También vimos que la mayoría de las personas piensan que las cifras están aumentando y que el gobierno no dice la verdad. Estamos presentando Entonces, Unidad, ese miedo, pues, la fuerza es la unión. Félix, te agradezco altamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 11 de septiembre. Ya nos decía un oyente a través de Periscope que no te habíamos dado chance ni de tomar el café en la madrugada de hoy, pero te agradecemos muchísimo porque nos estás dando información de calidad sobre cómo se conforman las matrices de opinión y cómo pueden fluir a propósito de estos temas cruciales. Muchísimas gracias y buenos días. Siempre un placer, Chugo. Buenos días a todos. Un gran abrazo. El doctor Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos,
investigador, estadístico, profesor universitario y agudo analista de la realidad nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema crucial. De hecho, este tema es el que dio origen a la brutal agresión sufrida por el odontólogo acá en Puerto Ordaz. Evento, circunstancia que afortunadamente salió sin mayores percances, con libertad plena para el agredido y con orden de aprehensión para los policías perpetradores. Eso ocurrió en el contexto de una protesta por el tema de la gasolina. Este tema es hoy por hoy quizás el elemento fundamental de angustia, de ansiedad en nuestro país. No solamente el tema de la gasolina, sino también la perspectiva de que haya una súbita reducción, una importante reducción en el flujo del combustible diésel, que como todos sabemos es el más utilizado para el transporte de lo que queda de la producción alimentaria en nuestro país. Para ubicar información de calidad sobre este tema, sobre las causas reales de este tema, porque esto no se originó ayer ni anteayer, ni es producto de las sanciones internacionales. Esto tiene unas causas más de fondo, que podríamos ubicarlas en primer lugar en el genocidio laboral que sufrió nuestra industria petrolera hace ya casi 18 años. Tenemos en línea al ingeniero Lino Carrillo. El ingeniero Lino Carrillo es uno de los expertos petroleros venezolanos con mayor conocimiento y formación en esta área. Hoy, como tantos expertos venezolanos, está fuera de nuestro país, está en Canadá, trabajando en el área de petróleo y gas precisamente, pero su formación y su experiencia nos puede dar luces acerca de cuáles son las causas de que en este momento en que estamos hablando nosotros estén centenares de miles de venezolanos poniendo en peligro sus vidas, amaneciendo en colas en todo el país para tratar de surtir combustible. Lino, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál ha sido el proceso mediante el cual fue prácticamente destruida la capacidad refinadora venezolana? Buenos días, te escuchamos. Ante todo, buenos días, Chu, y de verdad un placer estar contigo en este momento. Mira, no es secreto para nadie lo que ha sucedido en PDVSA desde, como bien lo mencionas tú, el genocidio laboral del 2002-2003. La industria fue sometida a un proceso de falta de inversiones, falta de mantenimiento programado que se hacía rutinariamente cuando todos trabajamos. Existía en aquel momento ingeniero, técnico de operaciones, técnico de mantenimiento, en fin, todo aquello que obligaba y estaba dentro de los planes nuestros de hacer un mantenimiento rutinario. Obviamente, esa falta de mantenimiento es como el carro. Tú no le cambias el aceite al carro y pasan meses, pasan años, se te va a dañar el motor. Eso mismo es lo que ha sucedido con la refinería en Venezuela. Y además de eso, en todo lo que ha sido la producción de petróleo también. Estamos conversando, repito, con el ingeniero Lino Carrillo. El ingeniero Lino Carrillo es ingeniero químico egresado de la Universidad de Oklahoma, especializado en la optimización de operaciones de plantas con enfoque
en el incremento de ingresos, identificación de las palancas de valor de los negocios para optimización de costos y maximización de producción. Él trabajó acá en Cardón, por cierto, en la segunda refinería más grande del país. Durante 17 años ininterrumpidos ocupó múltiples posiciones, tanto técnicas como operacionales y en proyectos, hasta convertirse en gerente de operaciones de la refinería Cardón. Lino, ¿cuáles serían los puntos más graves de este deterioro? Porque hemos visto intentos de poner en operación el Palito, de poner en operación la misma Cardón, y sin embargo apenas se produce el amago de reactivación, estalla algún problema, se encuentra un cuello de botella que impide ese desarrollo. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Cuál es el proceso acumulado de fallas? En mi modo de ver las cosas, como un paciente que tiene una metástasis, cáncer en el cuerpo, no ha habido inversión en estos 18 años que han pasado. Ha habido malas praxis, como el caso, por ejemplo, del incendio que hubo en la refinería de Amuay, que genera pérdidas materiales a los cuales no se le ha devuelto la inversión. Entonces tenemos un enfermo que sufre una metástasis, y lo que están haciendo en este momento es tratar de a través de una vitamina C o de una política por aquí y por allá, tratar de levantar a esa industria que sufre una metástasis por falta de mantenimiento programado. Lograrán una que otra vía de producción, lograrán uno que otro barril de gasolina, barril de diésel, de queroseno para los aviones, pero eso no es sostenible en el tiempo, puesto que, como yo te decía, en mi comparación, es una metástasis que existe en la industria petrolera, en específico en las plantas de refinación. Entonces, por más que quieran hacer, van a tener lo que han tenido. Le ponen un parcho caliente, le ponen un tecito caliente para que se mejore el enfermo, y lo que están teniendo son reacciones como son los accidentes que ha habido en el Palito, que arrancaron el compresor de la famosa planta catalítica, y al poco día se paró. Simplemente son parchos calientes que no son sostenibles en el tiempo. Y por más que digan que vienen los iraníes, los chinos, los rusos, quien vaya a venir, tú no puedes tratar a un enfermo que ya está terminal desde el punto de vista, en el caso de la refinería, operacional. Lo que sí estamos expuestos y es de gran preocupación para muchos de nosotros es a un accidente tipo como hay en cualquiera de esos intentos desesperados que existen por tratar de producir combustible en Venezuela. Sí, ese peligro genera preocupación. Yo hice reportajes en Amuay posteriores al desastre ocurrido, y aún recuerdo con estupor realmente doloroso, porque hasta un destacamento completo de la Guardia Nacional fue vaporizado en aquella explosión terrible. Y ahora hay un peligro mayor, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que está ocurriendo en las industrias básicas en Guayana, el complejo, el holding de la CBG, transformado hoy en quizás el parque de chatarra más grande del planeta. Es una tecnología que difícilmente pueda ser recuperada, económicamente no parece viable. Es decir, lo que pudo haber sido el sueño de la Venezuela industrial postpetrolera transformado en chatarra. Eso también le podría ocurrir ya definitivamente, obsolescencia absoluta de la empresa que alguna vez fue una de las 4 empresas petroleras más importantes del planeta. Obviamente, una de las primeras cosas, y no siendo yo político, es el cese de la usurpación. En Venezuela, por más ayuda que pueda llegar de la China, de Rusia, del Estado paupérrimo que es Irán, nunca habrá la suficiente capacidad técnica ni monetaria para revivir o resarcir todos esos problemas que han habido de falta de mantenimiento. El enfermo es rescatable, ¿no? Es una opinión que compartimos varios, es simplemente tener primero la capacidad técnica, o primero
el cese de usurpación, de manera de que exista un nuevo gobierno que te permita, a través de una buena medida económica, atraer lo que es capital privado, toda la industria como tal. Existe un plan que se ha preparado como parte del Plan País, donde se establece claramente varias etapas. La primera es, vamos a inspeccionar qué es lo que está quedando, vamos a revisar los datos de inspecciones que se han hecho o lo que no se han hecho, acometer esas inspecciones de seguridad, de integridad mecánica, y luego acometer lo que son las reparaciones. Se habla de 1 año, 2 años, son estimaciones en estos momentos, sin tener verdaderamente esos reportes de inspección. Lo que tardaríamos en resarcir todos esos daños que se han hecho o en recuperar en verdad la operatividad confiable de la planta como era mucho antes de este desastre, ¿no? De nuevo, hay que empezar por el cese de usurpación. El plan existe de cómo acometer esas primeras inspecciones. Hace falta el capital, para lo cual Venezuela tiene que brindar una garantía jurídica para todas aquellas inversiones que puedan venir y que estén interesadas en invertir en la industria en Venezuela. La asociación siempre ha sido un negocio marginal. En los últimos tiempos ha dado ganancias buenas, pero siempre un negocio marginal. Y hay mucha gente, muchas empresas, tales como la Shell, por ejemplo, que están cerrando refinerías, puesto que es marginal el negocio. Entonces tiene que haber las facilidades económicas y las facilidades de negocio que incentiven esa inversión en la refinería. Es recuperable, pero no tiene en este momento el gobierno la capacidad técnica, ni creo que tampoco la voluntad de levantar esa refinería. Ingeniero, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada desde Canadá para nutrir la opinión pública venezolana y para darnos más elementos para entender esta cosa absurda, esta cosa loca de que el país con las reservas petroleras más importantes del planeta hoy no tenga ni gasolina para el consumo interno, ni gas doméstico para cocinar los alimentos. Pero usted nos ha puesto sobre los temas macro y los temas específicos de los requerimientos técnicos para poder recuperar nuestra industria, y nos dice eso, con el conocimiento que usted tiene, dice, ese enfermo es recuperable. Ojalá así sea. Amén. Así. Muchísimas gracias. Amén. A tu orden siempre, yo. El ingeniero Lino Carrillo, uno de los expertos venezolanos en refinación, con importantes pasantías, importante experiencia precisamente en refinerías como Cardón, y también tuvo que ver, por cierto, con un proyecto en El Palito. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Por Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les recuerdo, La Fuerza es la Unión es un espacio presentado por nuestros amigos de Frigorífico N&S, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Viendo los titulares de hoy en la mañana, diera la impresión que nosotros estuviéramos ante una realidad completamente sin vida, una realidad esquizoide. Por un lado, uno ve el discurso político y te encuentras con declaraciones como la del señor Maduro Moros, que dice
sin mayor argumento ni prueba que permita soportar esa afirmación, que cree que a finales de septiembre estará controlada, estará aplanada la curva de la pandemia. Tenemos declaraciones del señor Jorge Rodríguez en un evento político proselitista, diciendo que, bueno, de todas, llueva, truene o relampaguee, aquí habrá elecciones en diciembre próximo. Pero es que cuando nos vamos al ámbito opositor nos encontramos con algo desafortunadamente similar, ¿no? Nos encontramos a gente diciendo que todo aquel que participe en las elecciones de diciembre está legitimando al régimen. O sea, ni siquiera están agrediendo a Maduro, ni siquiera están pidiendo la posposición de las elecciones o la realización de las mismas en condiciones que sean aceptables. No, están agrediendo a quien tenga una opinión distinta a la de ellos en el ámbito de la oposición. Y también cuando vemos el otro lado de la oposición, la iniciativa de Capriles, tal y cual, vemos declaraciones como la de Stalin González hoy colocando el foco en la posible participación o no de la Unión Europea como observadores en estos comicios. Mientras tanto, en el planeta Tierra nos encontramos titulares como estos. Venezuela superó las 460 muertes por COVID-19 tras reportar 9 fallecidos el día de ayer. Además, en las últimas horas, el régimen informó que localizó 969 casos de transmisión comunitaria y 104 importados. Sabemos que estas cifras, ya vimos la encuesta de Félix Seijas, como el país desconfía abiertamente por considerar que estas cifras tienen un severo subregistro. Venezuela lidera en América la mortalidad de médicos por COVID-19, según el gremio así lo dice la agencia EFE. Los amigos de El Pitazo nos informan: muere médico psiquiatra con síntomas asociados al COVID-19 en Guárico, luego de permanecer más de 25 días luchando por su vida en el hospital Rafael Zamora Arévalo de Valle de la Pascua. Este martes falleció Miguel Balsa, reconocido psiquiatra de Tucupido. La gente del Nacional nos dice también: murió médico traumatólogo en Anzoátegui por coronavirus este jueves en horas de la madrugada. Falleció por COVID-19 el doctor José Gregorio Verdés, médico traumatólogo del estado de Anzoátegui. La Patilla nos informa: falleció en Carabobo el cirujano Méndez Peña tras complicaciones por COVID-19. Nos informa también la gente de Tal Cual: falleció a causa del coronavirus un coronel del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué contrasto, por un lado, el discurso político con las realidades de la pandemia? Señores, por una razón elevada. Miren, esta pandemia que arrasó los sistemas sanitarios de países del primer mundo como Italia y como España, esta pandemia que hoy tiene los dientes clavados en países de la región con sistemas de salud que supuestamente están mucho más fortalecidos que el nuestro, el caso de Brasil, ¿sí? El caso de Colombia. Esta pandemia que, ha generado problemas gravísimos en Estados Unidos, se une en Venezuela a dos males preexistentes. Uno es la hiperinflación y el otro es la hambruna que la hiperinflación ha venido incubando y que está a punto de desatarse en nuestro país. Estos tres elementos, pandemia, inflación, hiperinflación y hambruna, son tres enemigos poderosísimos. Y nosotros los venezolanos, frente a esos tres enemigos, si estuviéramos todos unidos, si estuviéramos todos articulados, pero digo todos, gobierno, oposición, izquierda, derecha, civiles, militares, si estuviéramos todos unidos, tendríamos un chance mínimo, repito, mínimo, subrayo, mínimo, de salir más o menos bien librados. Pero si además estamos divididos, entonces no tenemos ningún chance, ningún chance. Y cuando digo divididos, no me refiero a que estemos divididos gobierno y oposición, me refiero a que el gobierno y la oposición, cada uno por su lado, también están fracturados. El gobierno se la pasa haciendo mofa
de las dificultades que tiene la oposición, pero cuando vemos lo que está pasando dentro del bloque oficialista, por primera vez en 20 años, tú ves al gobierno persiguiendo a los partidos del Polo Patriótico, incautando judicialmente las directivas de los mismos, expropiando las tarjetas y las siglas de los partidos que apenas ayer eran aliados, mandándole el SEBIN a la sede del Partido Comunista de Venezuela y, por cierto, deteniendo y hasta asesinando a dirigentes chavistas. Esta de Félix Cejas revela cómo el país percibe de manera importante la debilidad de lo que alguna vez pudo llamarse la unidad opositora. Entonces, subrayo, si el chavismo, por su parte, lo que queda del chavismo, el madurismo, está fracturado, y fracturado amargamente, y si en la oposición tenemos esta situación que tenemos, es decir, si ambos factores no logran entenderse entre ellos, ¿cómo carrizo van a entenderse el uno con el otro para poder articular una estrategia de la sociedad y del Estado venezolano frente a estos tres enemigos fenomenales que son, repito, la pandemia, la hiperinflación y el hambre? Mientras eso no ocurra, mientras el liderazgo nacional, chavista y opositor, no esté a la altura de la crisis y no esté a la altura del dolor de la gente, seguiremos teniendo este escenario esquizoide. Por un lado, las informaciones sobre los estragos que causa el hambre, la enfermedad y la violencia en la gente. Y por otro lado, los políticos, el gobierno, sobre todo, tienen una culpa inmensa, pero también de la oposición, que no tienen culpa, pero tienen la responsabilidad de construir la alternativa. Los políticos entonces dedicados más a sus juegos de fuerza, sus juegos florales, en vez de construir soluciones, que es para lo que el país los quiere y los necesita. Los ciudadanos tenemos que ejercer presión. Repito, si usted es chavista, si usted es opositor, presione para que su dirigente, su líder, su liderazgo esté a la altura de esta crisis y de este dolor de la gente. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Muy buenos días. Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.